Quienes tienen realmente difícil encontrar vivienda digna y crear barrio son los jóvenes, y por eso queríamos cerrar el programa escuchándoles. Lo hacemos en una nueva tertulia joven para que nos cuenten cuál es su realidad. Lo lleváis crudo. Lo lleváis crudo. Una sección en plan tertulia. En plan random. Sí, totalmente random. Por fin un espacio sin boomers, en carne cruda. ¿En qué? Que no te catas. Boomer, ¿Qué? Que yo soy generación X, chaval, entérate. Ok, boomer. te falta calle. A mí me renta mazo. A mí me renta más. Me renta más. ¿Cómo de difícil es independizarse? ¿Cómo afecta la precariedad laboral y cómo les influye la especulación en la vivienda? Lo llevamos crudo si no garantizamos el futuro de las generaciones más jóvenes y si no les escuchamos. Tengo 30 años, estoy en una búsqueda de una vivienda de alquiler, no tengo ninguna ayuda de nada, pues estoy peleando con la PAC a ver si cambian las cosas. Me vine a trabajar a Francia porque soy fisioterapeuta y las condiciones en España están regulares y me he venido ahora recientemente a los Pirineos. Ahora mismo es como otro boom que parece que ha salido después del episodio del COVID, en el que las viviendas y los terrenos constructibles se han disparado hasta tal punto de que hace un año y medio un terreno de 1.400 metros cuadrados podía costar 45.000 euros y hoy se puede vender por 90.000 euros. Me llamo Alba y bueno, los principales problemas que tenemos los jóvenes de Santiago de Compostela para acceder a una vivienda de alquiler es que desde que estalló la pandemia el precio del alquiler ha subido muchísimo y hay muy poca oferta por culpa de los pisos turísticos. Además están en muy malas condiciones porque reforman solo los pisos para turistas y en el centro es casi imposible encontrar un piso a precio razonable, con lo cual te tienes que ir a las afueras. Además de todo esto, piden casi siempre 2 meses de fianza, contratos indefinidos de trabajo, lo cual para los jóvenes es muy complejo tener, y los estudiantes solo pueden acceder a la vivienda con aval de los padres. Y las ayudas de la Xunta están todas cerradas y las pocas que hay es muy fácil sobrepasar los requisitos que pues te piden para que te las den. Esto nos habéis contado vosotras, nuestras oyentes, en el teléfono del programa 717-717-970. Youssef Oulet tiene 28 años, es periodista de origen marroquí, recomiendo que le sigáis en redes sociales, y lleva 3 meses buscando alquiler para él y su familia en Alcorcón. Youssef, crudos días. Buenos días. Estás buscando piso de alquiler con tu pareja y con vuestro bebé y aún no lo habéis encontrado. ¿En qué situación os encontráis ahora? Bueno, la verdad que yo creo que se puede definir la situación que ha descrito muy bien la compañera de antes de Galicia con una referencia que conocemos bastante, que es los Juegos del Hambre, ¿no? Yo creo que ha tocado las claves fundamentales ella cuando ha comentado, bueno, la precariedad en general, pero también el hecho de que se ponen unos requisitos inaccesibles para, ya no digo la población joven de este país, sino para la mayoría de la población de este país, que somos de clase obrera, ¿no? Y eso sumado pues a la limitada oferta, ¿no? Ya no solo es que ella hablaba de 2 fianzas, es que te llegan a pedir 3 fianzas con unos precios desorbitadísimos, que se te va en ellos el 80 al 90% de tu salario. Te hacen pagar suministros eléctricos, te hacen pagar incluso el propio seguro que tendría que costearse el casero, la casera. Es decir, al final se convierte en una odisea. Pero es que encima cuando tú pones dices, bueno, no tengo más alternativa que plegarme, porque al final estamos hablando de un techo. Incluso cuando tú haces eso, te encuentras que no vas adelante porque son los Juegos del Hambre. Hay para una vivienda 200 personas en lista postulando para meterse a ese pisucho que ni siquiera lo querrían en otras condiciones, ¿no? Tú y tu pareja creo que trabajáis por el centro y tuvisteis que marcharos a Alcorcón
porque era imposible encontrar algo en el centro de Madrid. ¿Cómo vivís ahora? ¿En qué situación estáis? Bueno, justo creo que ya por fin ya estamos viendo la luz al final del túnel, porque me pillas en un momento en el que parece ser que por fin vamos a salir de esta búsqueda, pero por lo de siempre, por las redes y redes de apoyo que tenemos la sociedad, no por otra cosa, no por estos sistemas que a mí me gusta llamar mafia, pero bueno, no lo voy a decir por si acaso, que son todos estos buscadores de vivienda y muchos de los entramados inmobiliarios en los que te tienes que plegar y a los que tienes que acudir. Y bueno, nosotros acabamos yéndonos del centro porque al final esto también es parte de este sistema capitalista disciplinador que nos acaba segregando y expulsando hacia el exterior, ¿no? Hacia el exterior del centro, donde quieren, pues eso, ¿no? Lo decía antes también la compañera, que vengan los turistas a disfrutar del centro mientras a las vecinas y a los vecinos nos están expulsando de allí. Como bien comentaba Josep, algunas de estas páginas de búsqueda de pisos han sido investigadas por la Comisión de la Competencia, por los tribunales de competencia, por intentar, dicen, manipular el mercado. Alicia tiene 28 años y desde hace poco es profesora interina, comparte piso con otras 3 personas y paga 375 euros por una habitación, sin contar los gastos, en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Alicia, crudos días. Crudos días, Javier. Tú buscaste ayuda en el Sindicato de Inquilinas de Madrid cuando intentaron echarte durante la COVID. ¿Qué pasó? ¿Y cómo encontraste casa? Pues sí, efectivamente, pues en ese momento nuestra casera como que cambió el propietario porque pues heredó su hija y pues la hija debía de tener pues otros intereses pues más relacionados con la especulación, por lo que sea. Por lo que sea. Y bueno, pues sí, intentó echarnos en medio del COVID. Y bueno, pues en ese momento tuve la sensatez de leerme la ley de arrendamientos urbanos, que es una cosa que recomiendo, porque la ley nos protege poco, pero incluso en lo poco que nos protege, a veces no lo sabemos. Entonces, bueno, pues pude quedarme. Pero después, pues igualmente, luché mucho para quedarme hasta final del contrato, pero después, por precisamente no estar organizada, no sabía que yo me podía acoger a las prórrogas de COVID para poder seguir estando en mi vivienda. Y nada, pues me tuve que ir, es lo que ahora mismo en el sindicato llamamos desahucio invisible, ¿no? Cuando coges las maletas y te vas. Ajá. Y pensaba que me iba a tener que ir del barrio, como tanta gente se ha tenido que ir de Lavapiés, ¿no? Lo han contado muy bien tanto Josep como la oyente gallega de antes. Lavapiés se ha convertido en un barrio absolutamente turistificado. Gentrificándose, sí. Efectivamente. Y yo en ese momento tuve la suerte de que precisamente por la coyuntura del COVID, la propietaria de arriba, que llevaba un tiempo teniendo pues un piso turístico probablemente ilegal, pues se vio en esa situación de ahora me interesa de repente, ¿no? Unas inquilinas de verdad, unas vecinas, y bueno, pues negociando ahí el precio, pues logramos quedarnos en el bloque. Y me ha gustado, sí, seguimos ahora mismo en el bloque, seguimos luchando, porque evidentemente a mi casera ahora le apetece mucho más volver a especular y volver a ingresar el triple vuelcaduple por esa vivienda. Y me ha gustado mucho lo que has dicho de hacer barrio al principio, ¿no? De qué crudo lo tenemos para hacer barrio, y también la referencia que ha hecho Josep a las redes de apoyo, porque es precisamente eso también lo que nos quitan cuando nos quitan el derecho a quedarnos en nuestra casa. O sea, si a mí me echan de mi casa, voy a tener que hacer frente, ¿no?, a muchas cosas, pero es que encima me van a echar del barrio en el que yo tengo mis redes, donde yo tengo mis proyectos, mis colectivos, la gente que me apoya y donde yo ya he hecho un cierto arraigo. Absolutamente, vamos, no puedo más que darte la razón y en eso hay que insistir. No solo te echan de la casa, es que te echan del barrio, que tú has ayudado a crear, al que le das personalidad, al que le das vida. ¿Y ves viable independizarte y vivir sola? No, la verdad es que no. O sea, como decía, no sé quién ha dado el dato antes, de que sería entre el 80 y el 90% de nuestro sueldo, ¿no? La media que tiene ahora mismo Madrid para vivir sola, es algo impensable. Ya bastante me parece que se lleven el 40% de mi sueldo. El alquiler es la factura más cara que tenemos, como decimos en el sindicato, y no me puedo permitir vivir ni sola ni con 2 personas. O sea, tenemos que ser 4 mínimo, yo creo. Y supongo que jamás te has planteado en comprar. Pues no, la verdad que no, con estas facturas de alquiler y estos sueldos no podemos tener capacidad de ahorro,
por lo tanto imposible pagar una entrada. Y además de carísimos, los precios del alquiler también lo están efectivamente en la compra. Y para hablar de algunas de las ofertas más delirantes e indignantes del mercado, hemos invitado a una tercera voz en representación del Zulista, la cuenta parodia de Twitter, obsesionada con generar a millones de personas ansiedad y frustración al buscar una casa, como dicen ellos en su propia presentación. Buenas noches, zulistas. Hoy, Zulito en la finca de tus caseros con todas las comodidades. Fregabado, con la magnífica posibilidad de hacer las lentejas mientras te duchas y hacer de tu dormitorio un auténtico espacio de pole dance. Todo por solo 785 € al mes. Ya sabes, lo importante es tenerlo todo a mano. Detrás de las redes sociales de @elzulista se encuentra un grupo que denuncia a través del humor las ofertas de viviendas indignas que encuentran. Zulista, crudos días. Hola, buenos días. ¿Cómo surgió esa cuenta? Pues la cuenta surgió hace 4 años a raíz de un grupo de WhatsApp en el que una de las personas que estaba en ese grupo pues se vio en la necesidad de buscar una casa porque precisamente no le renovaban el contrato donde estaba. Y bueno, empezó a mandar al grupo a modo, pues al principio de coña, de las ofertas más surrealistas que se iba encontrando, lo cual hacía mucha gracia. O sea, hizo mucha gracia hasta que se acercaba la fecha de que se le acababa el contrato y no encontraban nada decente a un precio razonable. Y entonces ya hace un poco menos de gracia, claro. Efectivamente. Entonces, bueno, estamos hablando de eso, de abril del 2018, en el que este tema del alquiler y tal no era un tema que estuviese tanto en la palestra. Entonces, bueno, se nos ocurrió que algo había que hacer para denunciar esta situación y, bueno, las redes sociales pues consideramos que era una forma accesible para nosotros de llegar a mucha gente que, bueno, en un principio tampoco sabíamos a cuánta gente íbamos a llegar, pero bueno, el tema fue cogiendo magnitud y la verdad es que muchísima gente, claro, lógicamente se sintió identificado con el problema, que es un problema muy grande y muy real. Cuéntanos algunos de los ejemplos de los pisos más alucinantes, de las ofertas más increíbles, intolerables que habéis encontrado en estos años. Pues la verdad es que a lo largo de este tiempo hemos visto de todo, pisos en los que no te puedes poner de pie, habitaciones, por ejemplo, para compartir de 1,20 m de altura, pisos con 5, 6 o 7 metros cuadrados solamente útiles, pisos sin cocina, sin baño. El cagaducha, vamos, está a la orden del día, incluso ducha como recibidor, hasta caravanas en alquiler, viviendas a cambio de sexo, o sea, la verdad es que hemos visto de todo. Y cuando además crees que ya lo has visto todo, que ya no puede haber nada más que te sorprenda, siempre aparece algo que supera tus expectativas. Sí, la realidad superando cualquier ficción que uno sea capaz de imaginar. Y dime, ¿se aprovechan los propietarios y las propietarias de la gente joven? Pues sí, totalmente. Lo cierto es que intentan aprovecharse de cualquiera, ¿no? Pero los jóvenes normalmente pues tienen una situación laboral pues más complicada y a nivel pues inestabilidad y claro, lo que hablaban Josep y Alicia y la chica de Galicia que muchas veces te piden condiciones imposibles y mucho más imposibles para una persona joven. Pues tenemos un anuncio que lo han puesto hace unos meses en un piso en Barcelona, que era además 21 metros construidos, un cuarto sin ascensor, pero pedían, aparte de mes en curso, mes de agencia masiva, más 2 meses de fianza, más aval, contrato de trabajo de 3 años de antigüedad, un patrimonio de 50.000 euros, nómina de 2.000 euros, 3 cartas de recomendación, que fueses mayor de 40 años, o sea, despropósitos de estos también, o sea, este quizás es como la guinda de los que hemos encontrado, pero cosas de estas que hacen imposible el acceso de mucha gente a este tipo de viviendas con los requisitos que tienen, porque evidentemente si tienes todos estos requisitos no te metes en un zulo. Efectivamente. Pues si tiene 21 metros construidos, pues útiles, pues tendrá 17 con suerte. Es cierto que además muchas veces se aprovechan del desconocimiento normal que puede tener uno de sus derechos. Como decía Alicia, importante estar al día
de los derechos que tenemos como inquilinos también, para que no te la jueguen, porque hay mucho listillo que intenta aprovecharse de las situaciones, que pues muchas veces de la necesidad, pues eso, porque te tienes que ir y es que en algún sitio tienes que vivir, o te surge un trabajo, te tienes que mudar de ciudad y claro, no te puedes quedar en la calle. Entonces al final dicen, ¿se alquila todo? Pues sí, al final se acaba alquilando todo precisamente por eso, porque es que al final tienes que vivir en alguna parte. Sí, aunque parece que algunos intentan que vivamos en la calle y ahí acaban, desgraciadamente, algunas personas. La precariedad laboral es uno de los factores que dificultan acceder a una vivienda digna. Ens han prometre una ciudad estrellada, pero curro sin contrato, 12 horas frente al mar, bronceada y cabreada, sirvo birra a un alemán que me canta. Nah, woman, no cry, precariete, bicicles, sos de Messi, buple, xuligun, que es que se dan que xen, no sé qué. Disculpe señorita, me está asustando el bebé, un día lliure a la setmana i ens pensem que ja estem bé, jo què sé, res a fer, tampoc a les parts. Precariete se llama este tema de Mayo y las bajas pasiones. Sí que es blanca la violencia salarial, que yo cobro más del doble que el compa del Senegal. ¿Quién está delante? Fíjate, precisamente a raíz de esa frase que escuchábamos en la canción, Josep, quería preguntarte a ti, ¿cómo te afecta el hecho de ser de Marruecos? Bueno, yo creo que es troncal. Me afecta de forma integral, ¿no? Porque, bueno, pues esto es una situación... Nosotros ya estuvimos en un proceso de búsqueda de piso hace 3 años y nos tenemos que ir del que estamos porque básicamente la dueña lo vende y bueno, como son colegas, pues bueno, pues nos han dado un tiempo para buscar tranquilamente, ¿no? Pero ya la anterior búsqueda hace unos años como la actual, pues bueno, pues lo de siempre, ¿no? Tú llamas, cualquiera, hablando conmigo sin verme, pues cualquiera diría que soy un moro de 1,85 m, ¿no? Entonces cuando me presento ahí y me ven, pues ya ves cómo el semblante les cambia absolutamente, ¿no? Bueno, desde lo típico, ¿no? Desde que te dicen que justo ya has sido alquilado, a que, bueno, no encajas con el perfil o directamente pues ves cómo la actitud se vuelve incluso muchísimo más hostil, ¿no? Porque no encajas en el inquilino deseado, ¿no? Por tu condición. ¿Ha hecho eso que alguna vez os hayan rechazado en algún piso? Directamente no, porque se suele ser muy sutil. O sea, quiero decir, es muy difícil que yo te pueda decir, sí, nos han rechazado porque somos... Pero claro, te presentas allí y de repente ya está alquilado. O cuando te ven, hacen amago de irse, pero ya no se pueden ir porque ya has entablado contacto visual. O ciertos comportamientos que tú sabes que ni siquiera te conocen ni tus condiciones y ya te han juzgado y te han privado de ese derecho a poder acceder a un alquiler, ¿no? Y eso es fundamentalmente tiene que ver con la condición racial, ¿no? Más allá de que el racismo de por sí genera unas condiciones materiales para las personas racializadas, ¿no? Pues que además tienes que esquivar las barreras, las fronteras que te va dejando el racismo en la sociedad. Y el racismo, Josep, también hace que se formen guetos. ¿De qué forma expulsan y crean barrios de exclusión, en tu opinión? Que además lo has estudiado esto profundamente. A ver, yo creo que esto es más a nivel institucional, en el sentido de que la propia forma en la que el Estado entiende el urbanismo es a través de esa segregación, ¿no? Cuando se crean esas viviendas en el extrarradio o en ciertas zonas de determinadas ciudades donde se van alojando a todas las personas de clase obrera y a todas las personas migrantes y se las hacina ahí, se las aparta del resto de la sociedad, es así como se van generando los guetos. Pero es que además el alquiler es también un actor de guetización, ¿no? Y luego ya, pues si tienes todos los elementos del aparato represivo, que es la policía, que cuando estás en ese gueto pues te controla medianamente, pero que cuando sales de él están constantemente haciéndote identificaciones, pues tú al final también eso te condiciona porque decides no salir de ese espacio porque es tu espacio seguro, ¿no? Yo creo que al final esto también es un elemento fundamental en la creación de esos guetos y no veo que se esté haciendo ningún tipo de política pública para revertirlo. Al contrario, ¿no? Vamos hacia ese capitalismo devorador de todo lo que comentaba antes la compañera, ¿no? De todo eso de hacer barrio
y de lo que se trata es de destruir ese barrio y los lazos que se generan en él, ¿no? Esta denuncia que está haciendo ahora aquí Josep la hace también mucho en redes, donde os recomiendo seguirle. En Twitter su cuenta es ymoulet y allí habla mucho de periodismo, que es su trabajo, y también de la violencia estructural y racial que hay en nuestro país. Josep, te tengo que dejar marchar, que sé que tienes asuntos personales que atender. Un abrazo a tu pareja y muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras. Lo lamento muchísimo, porque siempre es un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a los oyentes y a las compañeras. Alicia, en el sindicato, ¿qué más dificultades encontráis? ¿Con qué problemas os viene la gente? Pues en el sindicato, la verdad que la mayoría de problemas que nos llegan, bueno, tenemos casos los dividimos como en dos tipos, ¿no? Uno sobre todo pues es el de personas que no les quieren renovar el alquiler, que principalmente pues hemos llevado casos más de fondos buitre, ¿no? que adquieren propiedades y que pretenden especular con ellas y por lo tanto tienen que quitarse encima a las vecinas y no les roban el contrato. También esto pues pasa con particulares, como puede ser mi caso actualmente. Y luego también casos de asesorar en pequeñas cosas, ¿no? Bueno, pequeñas cosas que también son grandes, de pues que no te renueven, que no te reparen la caldera, o que no te quieran reparar las condiciones de habitabilidad, o que te quieran quedar con tu fianza, ¿no? Más cositas entre casero y inquilino, en el cual siempre, si no estás organizada, pues el casero está en una posición de poder, tú no te enteras de nada y acabas aceptando pues abusos. Por eso, como decías al principio, es tan importante leerse la ley primero y luego sindicarse, organizarse, como habéis hecho en el sindicato de inquilinas. Sindicarte y organizarte, porque la ley nos protege muy poco, es muy poco garantista. La ley actual permite que se especule con la vivienda, permite que no nos renueven y que usen las casas pues para enriquecerse, ¿no? Zulista, ¿cómo habéis visto que ha evolucionado el mercado de la vivienda en los últimos años, desde que empezasteis con la cuenta? Pues la verdad es que no ha cambiado demasiado porque nosotros pensábamos que a raíz de la pandemia pues que habría algún cambio. Pues al principio tampoco está claro si a mejor o a peor, porque sí que es cierto que durante la época así más del confinamiento más duro y un poco después, pues claro, la gente que tenía vivienda vacacional, pues como le puede ocurrir a la casera de Alicia, pues le vio las orejas al lobo y empezó a poner esos pisos en alquiler convencional. Pero lejos de ponerlos a precio de mercado, pues empezaron a ponerlos haciendo como una traducción directa, ¿no? Del precio que le estaban sacando al Airbnb, precio de alquiler pues anual, mensual, y luego con muchas condiciones de solo de tantos meses, esperando pues volver a recuperar la vivienda, con lo cual el mercado más o menos no ha mejorado para nada. Es más, diríamos que el fenómeno zulismo se está expandiendo a ciudades pues, más pequeñas, porque al principio parecía que era un fenómeno más ubicado en ciudades pues, como Madrid, Barcelona, y bueno, algunas ciudades turísticas muy ligadas a eso, al alquiler vacacional, como pueden ser Las Palmas, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, pero la verdad es que hemos encontrado zulos hasta en pueblos y en ciudades pues, de un tamaño más pequeño, pues como puede ser eso, pues yéndonos a Galicia, como Coruña, Rense, pero en Bilbao, en Asturias, vamos, es que hemos visto zulos prácticamente ya repartidos por todo el territorio. Es cierto que la gran densidad zulil está sobre todo en Madrid. Al final es un poco la ley de la oferta y la demanda, como también es cierto que la demanda del acceso a la compra de la vivienda ha bajado, pues por lo que hablabais de la movilidad laboral, la precariedad, la temporalidad, los bajos sueldos. Es muy difícil acceder a una hipoteca con los precios que tienen y las condiciones, y esto sumado a que mucho parque que antes era de vivienda de alquiler convencional para vivienda ahora es vacacional, pues una cosa y la otra pues ha hecho que se disparen los precios y sobre todo también que se alquile todo, pues infraviviendas por doquier.
Pues y es- luego una cosa, si me permites, Sí. al hilo un poco de lo que decía Josep, efectivamente nosotros hemos publicado y denunciado anuncios en los que ponen directamente que en plataformas más tipo 1000 anuncios y así, que es como que ahí donde todo vale, Sí. viviendas exclusivamente que ponen exclusivamente para españoles. Ajá. Ya sin ningún tipo de pudor ni vergüenza, igual que es la misma plataforma donde hemos visto más de una vez viviendas a cambio de sexo. Uf, la verdad es que es tristísimo y lamentable escuchar que no solo no vamos a mejor, sino que vamos a peor después de haber pasado una pandemia en la que se demostró que es tan importante el espacio en el que uno o una vive. Y a pesar de que tenemos un gobierno que se dice progresista, no hay leyes suficientes que estén protegiendo a los inquilinos y las inquilinas. Es muy difícil encontrar un cuarto propio en un sistema inmobiliario tan clasista como el que tenemos. Conseguir un cuarto propio para alcanzar la independencia. Ya lo dijo la Virginia Woolf, sin pensar en todas las consecuencias. Y así lo cantaban Las Odio, en un cuarto propio. Una habitación no es suficiente si sigues compartiendo a los 40. Una habitación no es suficiente si compartes piso a los 40. Unidas Podemos intentó presionar a la otra parte del gobierno, al PSOE, para que hubieran un control de este mercado descontrolado de la vivienda. Pero el PSOE sigue muy timorato a la hora de tomar decisiones y los problemas siguen sin solucionarse. ¿Qué se propone desde el sindicato, Alicia? ¿Qué se debería hacer para mejorar la situación? Bueno, pues desde el sindicato, al igual que todo el movimiento de vivienda que se unió para proponer una iniciativa legislativa, lo que se propone es la regulación de los precios del alquiler, básicamente. O sea, lo que no podemos hacer es que la vivienda sea un objeto de mercado y dejarlo todo al buen hacer de los caseros, que ya hemos visto que lo que quieren es sacar la máxima rentabilidad y no se dan cuenta de que son nuestras casas, eso no les importa. Entonces lo que queremos es que se regulen los precios del alquiler, no solo en las zonas tensionadas o no discriminando según los propietarios, porque lo que importa es el uso que se hace de la vivienda. Lo que importa es que si es una vivienda tenemos que tener derecho a quedarnos en ella y a que nuestro alquiler sea justo y estable, ¿no? Es decepcionante que con un gobierno de izquierdas no se haya llevado a cabo una ley de la vivienda y de protección de los más jóvenes y los más precarios. Pues sí, es muy decepcionante, aunque bueno, ya tenemos tantas decepciones que yo creo que hasta casi que nos lo vemos venir. Yo creo que desde el sindicato tenemos muy claro que es la organización colectiva la que nos salva y es la fuerza del inquilinato unido. Vamos a seguir haciendo presión en las instituciones, vamos a seguir proponiendo iniciativas legislativas, pero donde está nuestra fuerza es en apoyarnos las unas a las otras y en las herramientas sindicales para enfrentarnos al capital inmobiliario y a los caseros, que tienen mucha fuerza, pero si nos unimos nosotras, pues les podemos doblegar y lo hemos demostrado. Zulista, y desde vuestra cuenta, imagino que vais a seguir con la denuncia. ¿Creéis que tiene algún tipo de incidencia que por lo menos ayuda a intentar cambiar la conciencia sobre el problema? Pues a ver, un poco lo que hablamos al principio, cuando creamos la cuenta era un tema pues del que prácticamente no se estaba hablando, porque la gente yo creo que no se había visto en la necesidad de buscar piso en los últimos años, pues no era consciente de cómo está empeorando la realidad. Y sí que creemos que a raíz de eso pues se ha puesto un poco el tema en más boca de todos. A ver, honestamente, que nos llegamos a donde se puede llegar, porque claro, al final esto no es más que una cosa que hacemos en nuestro tiempo libre de forma así, pues dedicándole lo que podemos, ¿no? Pero ayuda a visibilizar el problema, sin duda alguna. Y sí creo que es sois cierto muy necesarias. que nosotros, o sea, pensábamos que nos podríamos retirar y tal, pero Nos dejan. pero nos lo están poniendo muy difícil. Ojalá un día la cuenta del Zulista no sea necesaria. Os recomiendo también seguirlas en Twitter, @elzulista. A ella, como representante de ese grupo de gente que visibiliza este problema. Y Alicia también, como representación del Sindicato de Inquilinas, os agradezco mucho que hayáis estado hoy aquí en Carne Cruda. Muchísimas gracias. Cuando queráis volvemos. Un abrazo.